Universidad Interamericana para el Desarrollo. Elementos para el diseño de objetos de aprendizaje. Elaborado por la ingeniera Verónica Dávila Valerio. Asesor, maestro en educación Arturo de la Rosa. Sección 8. Primer pregunta: ¿qué debemos considerar a la hora de diseñar un objeto de aprendizaje en un entorno virtual? En la construcción de objetos de aprendizaje debemos tomar en cuenta que el objeto sea recuperable a partir del uso de las TIC. Tiene que ser claramente identificable dentro de este entorno. Debe de estandarizar su uso a partir de los objetos que se pretenden alcanzar y las habilidades que se desarrollarán con dicho objeto. Segunda pregunta: ¿qué elementos son requeridos para la construcción de objetos de aprendizaje? Los elementos son aquellos que promueven en su construcción, su clasificación y su reutilización a partir del uso de metadatos. Tercera pregunta: ¿qué elementos deben considerarse en el diseño de los objetos de aprendizaje? Según Aguilar Cisneros Muñoz Arteaga y Pamares Hernández, al menos son 5, que vienen siendo la teoría, la experimentación, la evaluación, la colaboración y la relación. Para el diseño de los objetos de aprendizaje es indispensable considerar diferentes etapas y momentos. Primero debe de estipularse qué tipo de objeto se pretende alcanzar. Segundo, seleccionar los contenidos en función de los objetivos. Posteriormente debe identificarse el formato en el que se pretende diseñar. Finalmente se considera el cierre como una demostración de ideas, principalmente de los contenidos abordados. Se debe comenzar por establecer los objetos que se pretenden lograr. Posteriormente, el contenido informativo que se establecerá a partir de los objetivos, las actividades de aprendizaje que se desarrollarán, así como su interconexión y la evaluación de las mismas. Ya establecido el plan de producción, debe considerar también las adversidades o problemáticas que se presenten en el diseño o creación de los objetivos de aprendizaje. Para el objeto de aprendizaje se debe considerar la asignación de recursos y actividades, en la cual se da la creatividad y la interoperabilidad del aprendizaje. Muchas gracias. Les habla Yalimar Valladares, licenciada en Educación e integrante de la Cohorte 8 de la Maestría en Educación, Mención Informática y Diseño Instruccional. A continuación presentaré algunos aspectos referidos a los objetos de aprendizaje en el ámbito educativo. En primer lugar, es necesario destacar que recursos digitales tan simples como una imagen, una tabla, un gráfico, o más elaborados como un documento, un simulador o un juego, pueden ser recursos digitales siempre y cuando se caractericen por ser reutilizables, es decir, un objeto de aprendizaje debe poseer la capacidad de ser usado en contextos y propósitos educativos diferentes con la posibilidad de ser modificados y actualizados, aumentando sus potencialidades. Además, deben ser interoperables, lo cual significa que deben poder ejecutarse y visualizarse en distintas plataformas. También han de ser heredables, en el sentido de que otros contenidos u objetos puedan construirse a partir de aquel. Aparte de esto, la durabilidad es otra característica de los objetos de aprendizaje, referida a que la información de los objetos se mantiene en vigencia sin necesidad de nuevos diseños. Por otra parte, todo objeto de aprendizaje debe ser autocontenible, es decir, todo lo que se necesita para lograr un aprendizaje, tal como el objetivo o propósito, los diversos tipos de contenido de estudio, las actividades y las evaluaciones, deben estar planteados dentro del mismo objeto de aprendizaje. Y por último destaca el propósito educativo de los objetos de aprendizaje, ya que contienen un diseño instruccional que les permite generar aprendizaje. De las características descritas, la autocontenibilidad y el propósito educativo dan fe de que los objetos de aprendizaje contienen ciertos aspectos pedagógicos. Aquellos componentes pedagógicos que se hacen indispensables en un objeto de aprendizaje son básicamente el objetivo o competencia,
contenido, la actividad de aprendizaje y la evaluación. Como se puede observar en la figura, estos 4 aspectos no se encuentran aislados. Por el contrario, en un objeto de aprendizaje, todos estos elementos se interrelacionan. Por ejemplo, las actividades de aprendizaje parten necesariamente de objetivos de aprendizaje o competencias a lograr por el estudiante. Además, tales actividades deben articular y dar sentido a los contenidos e incluso están acompañadas por una evaluación, ya que esta última es una herramienta que permite verificar el aprendizaje logrado. Ahora bien, de manera complementaria, el objeto de aprendizaje incluye los llamados elementos de contextualización, que pueden ser un título, un logo institucional, elementos más complejos como un texto introductorio o de bienvenida, o bien referencias bibliográficas. En cualquier caso, permiten la correcta identificación del objeto como un todo integrado, así como también la reutilización del mismo en otros escenarios. Ahora bien, aprovechando la gran difusión e intercambio de comunicación a través de la web a nivel mundial y teniendo presente, tal como lo indicó Konieczny en el 2006, que la enseñanza es un proceso complejo que se puede conceptuar de distintas maneras, el propósito principal de los objetos de aprendizaje es enriquecer la experiencia laboral docente y por ende su crecimiento profesional para así favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tal motivo, la creación de cursos virtuales y la difusión de diferentes tipos de información tiene el propósito de compartir y difundir de forma cómoda el conocimiento. Sin embargo, teniendo presente lo indicado por Martínez en el 2006, de que en muchas ocasiones la enseñanza de un mismo tema no tiene el mismo enfoque en asignaturas o cursos distintos, o simplemente porque enseñamos de distinta forma en distinto orden, la idea es, en lugar de intercambiar temas, materias o cursos completos, continuar con el intercambio de conocimiento, pero de forma tal que sea cada vez más provechoso y reutilizable por diferentes personas. Es así como surge la intención de atomizar el conocimiento, es decir, llegar a la unidad que sea la moneda de cambio sin problemas. De allí la idea de ver a los objetos de aprendizaje como piezas de Lego. Además, no se pretende que una sola persona genere todos los objetos requeridos para un curso. Por su lado, lo que se quiere es que cada persona, como investigadora y especialista en un área particular, desarrolle aquellos objetos de aprendizaje en los que está implicado y que sabe se conectan con problemáticas que conciernen a otros cursos, para así lograr contar con una serie de objetos de aprendizaje o piezas de Lego, si se quiere ver de esa manera, los cuales están disponibles en los correspondientes repositorios, de manera que los docentes puedan elegir, bien sea un objeto ya elaborado que se adapte a su contexto educativo particular para usarlo, aumentando el alcance y los beneficios de cada buen trabajo, o bien tomar solo algunos componentes de un objeto de aprendizaje para ajustar su reutilización en concordancia con los requerimientos instruccionales de cada proyecto, o también es posible tomar varios objetos de aprendizaje, pueden ser 2, 3, 4 e incluso más, para generar uno nuevo, el cual contará con una estructura más compleja y una funcionalidad que sobrepasa la suma de las funcionalidades de sus partes. En todo caso, el objeto de aprendizaje, al ser usado en diferentes problemáticas concernientes a distintas disciplinas o prácticas profesionales, se hace más significativo y su valor aumenta. Además, la idea de ser cada vez más concretos es debido a que mientras más contextualizado esté un objeto, menos reusable se hace, lo cual frena en cierto modo su utilización, disminuyendo por tanto su valor. Caso contrario de los objetos con menos contexto, pues como se mencionó anteriormente, a partir de ellos es posible generar otros, aumentando su reusabilidad y por ende su valor. Para finalizar, se mencionan los siguientes retos ante la generación y uso de los objetos de aprendizaje. El primero de ellos es
lograr que los docentes se encarguen de producir objetos de aprendizaje, lo cual implica la integración de la docencia con la investigación activa por parte de cada docente. Luego está el reto de generar objetos de aprendizaje con planteamientos suficientemente abiertos como para poder ser reutilizables. Y por último, se considera también un reto el hecho de formar cuadros académicos para gestionar ambientes de aprendizaje ricos en interacción entre sujetos y de estos con diferentes objetos de aprendizaje. En todo caso, la idea es que en el terreno de la enseñanza nosotros, los maestros, podamos crear componentes educativos reutilizables, de tal manera que los objetos de aprendizaje serían pequeños componentes instruccionales que puedan ser reutilizados en diferentes contextos de aprendizaje. Por tales razones, la invitación es a investigar y crear para así poder compartir y favorecer el proceso de enseñanza.